Vale. Buenas tardes, soy Adriana Carvajal Asensio, alumna de segundo bachillerato de investigación, y os voy a presentar mi trabajo sobre el pimentón. En esta exposición se expondrán los objetivos y se explicarán unos conceptos básicos para comprender el desarrollo del mismo, obteniendo unos resultados y llegando a una conclusión. El pimentón es una especie muy conocida en todo el mundo. En España, una de las zonas en las que predomina su producción es en la región de Murcia. Es una especie muy conocida, pero ¿se conocen realmente sus características? En este trabajo se ha querido estudiar el proceso de producción del pimentón, sus características físico-químicas y las propiedades organolépticas, obteniendo así unos objetivos de documentar la producción del pimentón, determinar las propiedades físico-químicas y analizar las características organolépticas del mismo. Pero, ¿qué es el pimentón? El pimentón es la especie elaborada con pimiento dulce, una hortaliza de diversos colores. Aunque el predominante es el color rojo brillante. En esta zona, el pimiento que predomina es el tipo bola americana. ¿Y cómo se elabora? El proceso de producción consiste en tres fases principales: la plantación y el cuidado, recolección y deshidratación del fruto y, por último, la molienda. La plantación se realiza a partir del 15 de abril y se recoge en el mes de agosto-septiembre. Los pimientos se recogen a mano y se trasladan a la zona de secado, en la que existen dos modalidades. La primera es la seca al sol, en la que los pimientos se extienden en los sequeros. La segunda es una seca industrial, mediante aire caliente que se genera en unos hornos. En el proceso de molienda puede ser por piedras o por centrifugado. En el proceso por piedras, los pimientos deshidratados pasan por unos molinos de piedras, y en el proceso por centrifugado, la molienda es más moderna y con esta se obtienen unas partículas más finas y uniformes. Una vez molido el pimiento, se envasa. Para realizar su estudio físico-químico se pueden determinar varias propiedades. En este caso se han determinado la humedad, la granulometría y la densidad. La humedad es la cantidad de agua que contiene un producto. Esta se puede hallar en forma de agua libre o agua ligada. El agua libre es la forma que predomina y se retira mediante evaporación o secado. Para determinar la granulometría, uno de los métodos que sirve es el análisis por tonelada. Y la densidad de un producto en polvo se divide en densidad total y densidad aparente. Esta última es la suma de las partículas del producto y el espacio que aparece entre ellas. En la parte organoléptica, en Lilia 2007, se define la evaluación sensorial como disciplina científica usada para evocar, medir, analizar e interpretar reacciones hacia las características de los alimentos y las muestras. Una de las pruebas más importantes son las hedónicas, que son empleadas para valorar la aceptación y la preferencia. Por tanto, no se requiere de jueces especializados y son subjetivas. Metodológicamente, el trabajo es de carácter experimental y se ha realizado a nivel explorativo y descriptivo, puesto que la cata de pimentón es un tema poco estudiado y se describen las características de la muestra. Tiene una finalidad básica, ya que en los experimentos no se han obtenido conocimientos nuevos. Consta de tres fases: obtención de información para su desarrollo,
la realización de pruebas experimentales divididas en 3 apartados y finalmente la recopilación de los resultados, llegando así a una conclusión. Se han utilizado 4 muestras de distintos tipos de pimentón, proporcionadas por la empresa Muñoz y Pujante, siendo esta la primera es un pimentón procedente de China de primera calidad, porque corresponde a la primera recogida del fruto. El segundo es un pimentón hecho con cáscara de rabada de Murcia. Es un producto manual y artesanal y se caracteriza por tener un sabor un sabor dulce. La siguiente muestra es un pimentón hecho también con cáscara de Murcia, a diferencia que se mantiene el ramo y es ecológico. La molienda es más gruesa y es producida por piedra. La última muestra también es procedente de China, a diferencia de la primera, que es de segunda recogida o recolecta y por tanto los frutos son de peor calidad. Como instrumentos se han utilizado en la primera parte de la experimentación la cámara de móvil y una aplicación de grabación de voz. Para el estudio físico-químico podemos destacar una estufa u horno de laboratorio y 3 tamices de diferente luz de malla, es decir, de diferente medida de la malla. Y por último, en el análisis sensorial se necesitó una encuesta obteniéndose una muestra de 50 respuestas. Los datos se ordenaron por medio de tablas de Google Documentos y las gráficas se generaron y analizaron a través de Excel. En la primera parte de la experimentación se documentó el proceso de producción, en el que existen varios caminos. Sin embargo, el que predomina es el proceso estipulado por la denominación de origen pimentón de Murcia. Para documentarlo se hizo una visita a la empresa Coato y a la de Muñoz y Pujante. Una vez recolectado el pimiento y secado al sol, el proceso en las instalaciones consiste en: primero, limpiar la cáscara y quitar las semillas, y a continuación se pasa a molturación, efectuada en unos molinos de piedra posicionados en serie. Por último, se almacena en unos sacos de rafia de unos 15 kilos. En cuanto al estudio físico-químico, al medir la humedad, cabe destacar que se ha estudiado la cantidad de agua libre y no la total. Dicho esto, en primer lugar, se preparó la estufa a 70 grados centígrados. Posteriormente se añadieron 0,5 gramos de cada tipo de pimentón en los vidrios correspondientes y se fueron introduciendo en la estufa, según el orden de la figura C. Pasadas 24 horas se sacaron las muestras y se fueron metiendo en los cristalizadores para preservar el dato y evitar que adquirieran humedad adicional. Se volvieron a pesar y se calculó el porcentaje de humedad dividiendo la pérdida de agua partida en la masa total de la muestra. Para la granulometría se dispusieron los tamices en una columna en orden descendente de tamaño de la malla. Se fueron volcando las muestras encima de esto, que se fueron agitando manualmente sobre una bandeja durante un corto periodo de tiempo. Y se pesaron individualmente con el producto retenido y se calculó su porcentaje dividiendo la cantidad de producto retenido en cada tamiz entre el peso total de la muestra. Para calcular la densidad se obtuvieron los datos de masa, pesando la muestra, y volumen, eliminando las posibles partículas entre el producto. Y aquí podemos ver la fórmula de la masa, que se obtuvo la densidad de la masa a partir del volumen que ésta ocupaba. Para el análisis sensorial se utilizó el procedimiento de prueba hedónica. Y de esta forma se pudo realizar el estudio entre los profesores y alumnos del grado mayor. Tras el análisis se recogieron todas las encuestas y se hicieron los cálculos mediante medidas aritméticas, es decir, todas las respuestas recopiladas obtuvieron el mismo valor. Tras realizar los cálculos se obtuvieron los siguientes resultados. En cuanto a la humedad, se puede observar
que los valores de las dos muestras de China obtuvieron valores muy diferentes, y mientras que los valores de las muestras murcianas presentaban una gran similitud. En esta tabla, donde se muestra la granulometría, se comprueba que el producto con mayor tamaño de partículas es el ecológico de Murcia, puesto que retuvo una mayor cantidad de producto en el primer tamiz que las otras muestras. También se comprueba que el de Murcia dulce es el más fino y ninguna partícula fue inferior a 0,075 milímetros, puesto que no ha llegado ninguna muestra a pasar el segundo tamiz y no se retuvo ninguna en el tercero. En esta tabla, donde se muestra la densidad, se afirma que el pimentón de Murcia es el más denso, es decir, el más fino. ¿Y por qué? Porque es más fino porque tiene mayor cantidad de producto en el mismo volumen. Y tras obtener los datos de la cata, en el análisis específico, en cuanto a los aspectos específicos, se puede observar que los tipos de pimentón con un aroma suave son los de Murcia ecológico y el de China de segunda recolecta. En cuanto al sabor, es sorprendente que el pimentón de Murcia dulce no haya obtenido un sabor dulce, ya que lo caracteriza. En cuanto al color, podemos destacar que el pimentón de Murcia obtiene un color intenso con casi el total de los 50 votos. Y finalmente, se ha determinado que el pimentón de primera recolecta de China tiene un aspecto suelto y el de China de segunda recolecta tiene un aspecto apelmazado. En la clasificación general se ha valorado la muestra de pimentón de China como la mejor, teniendo la de China de segunda recolecta como la peor, alejada de los demás valores. Si contrastamos datos individuales, en este caso hemos diferenciado grupos por profesor, alumno y sexos, esta clasificación se mantiene en todos los grupos excepto en el de las alumnas, en el que la muestra de China de primera recolecta en color azul se posiciona por encima de la de Murcia dulce en un color anaranjado. Teniendo en cuenta estos resultados, se obtuvieron las siguientes conclusiones. Respondiendo a la primera cuestión de investigación, sí que existen distintas vías dentro del proceso de producción. Sin embargo, en este proyecto se ha podido observar de primera mano el proceso de secado al sol y moliendo por piedras, estipulado por estas denominaciones de origen. En cuanto a la segunda cuestión, si se han podido determinar los parámetros con un material básico y el de centro. En este caso se han determinado los parámetros de humedad, granulometría y densidad, obteniéndose como resultado más destacable que el pimentón con mayor humedad ha sido el de China, de primera recolecta, el pimentón con partículas de mayor tamaño, el de Murcia ecológico, siendo este un coherente, ya que el ecológico de Murcia se muele menos que los convencionales. Y por último, en la densidad, el de Murcia está en coherencia con la anterior tabla de granulometría, puesto que se determinaba en esa tabla que el de Murcia era el de unas partículas más finas. Para finalizar, respondiendo a esta cuestión, sí concuerdan las características generales, puesto que, según un aspecto específico, siguen todas concuerdan y efectuando el sabor. En cuanto a la clasificación general, se puede observar que las dos mejores clasificadas han sido la de Murcia, la conocida y de buena calidad, y la de China de primera calidad también, obteniendo en último lugar la de China de segunda calidad.
También se puede concluir que el pimentón un pimentón tradicional sigue siendo preferente ante uno orgánico, el ecológico, posicionado en tercer lugar. Esta ha sido la referencia bibliográfica que he utilizado para este proyecto y queda a su disposición para cualquier tipo de trabajo.